Así ya está prendido el Facebook Live. Si quiere comenzamos. Bueno, muy buenos días para todas las personas que hoy nos están acompañando a través de este Facebook Live que hemos organizado desde Camacol, aliadas 10 regionales del país, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Ahorro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, a cada una de las personas que nos acompañan. Un saludo muy especial a nuestros invitados, el doctor Carlos Alberto Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, a la doctora Rebeca Artunduaga de Durán, vicepresidente de Empresas del Fondo Nacional de Ahorro, a la doctora Iliana del Socorro Silva, jefe de la División Comercial de Fondo Nacional de Ahorro, a la doctora María Genoveva Jaramillo y al doctor Néstor Acosta, asesores de presidencia del Fondo Nacional de Ahorro, a la doctora Cristina Talero, gerente regional, y a nuestra gerente regional en el Tolima del Fondo Nacional de Ahorro, la doctora Luznelia Arbeláez Gómez. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial a mis compañeros de las regionales de Camacol, que hoy nos unimos para hacer este gran evento, a la regional Boyacá y Casanare, Cesar, Cúcuta y Nororiente, Nariño, Popayán, Córdoba y Sucre, Meta, Quindío y la regional Huila. Muchísimas gracias. Hoy vamos a tener una importante jornada donde nuestro viceministro, el doctor Ruiz, nos socializará el nuevo programa que lanza el gobierno nacional, Jóvenes Propietarios. Es una expectativa que estábamos esperando desde las empresas constructoras, desde los mismos jóvenes, esa necesidad de tener esa vivienda, ese activo tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Me voy a permitir dar lectura de cómo vamos a desarrollar el programa, el orden del día del programa de hoy. Primero, saludo de bienvenida a cargo del ingeniero Belis Alfonso Mejía, presidente de la Junta Directiva de la Regional Tolima de Camacol. Segundo, saludo de bienvenida de la doctora Rebeca Artunduaga de Durán, vicepresidente de Empresas del Fondo Nacional de Ahorro. Tercero, intervención del doctor Carlos Alberto Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda, quien nos socializará el programa de jóvenes propietarios. Cuarto, intervención del Fondo Nacional del Ahorro. Aquí nos va a acompañar la doctora Rebeca y la doctora Luznelli haciendo la presentación sobre generación, Fondo Nacional de Ahorro. Y por último, vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por la participación. Y doctor Belis tiene la palabra. Nuevamente, buenos días a todos. Gracias a todos pues, por su asistencia. Agradezco especialmente al doctor Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda, Único Ibagué. De verdad nos alegra mucho, Carlos, porque siempre que está usted, que nos colabora mucho y sabemos que en estos momentos el Ministerio del Gobierno General han querido que este sea un país de propietarios y precisamente me imagino que nos contarán muchos detalles de en qué consiste esto de jóvenes propietarios. Pues sabemos que es un programa para las nuevas generaciones para que accedan fácil a la compra de vivienda. Eso lo celebramos muchísimo. Entonces, pues, Carlos, nuevamente bienvenido, esta es su casa y aquí de verdad siempre será bienvenido. Muchas gracias. También agradezco mucho al Fondo Nacional del Ahorro, a todas las personas que nos acompañan, a la doctora Rebeca Artunduaga, a la doctora Iliana Silva, a la doctora Cristina Talero, a la doctora María Genova Jaramillo, al doctor Nelson Acosta y a Nelly Arbeláez, la directora aquí del Tolima, que ha sido compañera nuestra en la Junta Directiva también de Camacol y también todos. Muchas gracias, bienvenidos. Y esto va a ser, digamos, el abrebocas para que espero que mucha gente, muchos jóvenes puedan acceder a este programa de acceso a vivienda para población entre 28 y 18 y 28 años. Y eso se va a articular a través del Fondo Nacional del Ahorro y por eso están aquí. Entonces, todos muy bienvenidos, muchas gracias y esperemos que esto sea un éxito para todo el país y que todos aquí ganemos en la medida que los jóvenes también puedan tener vivienda
estoy seguro que una de sus necesidades básicas queda resuelta y o se pueda resolver por el camino y espero que de verdad esto ayude a que este granito de arena para que tengamos un mejor país y esos jóvenes, digamos, estén mucho mejor de lo que están. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, doctor Belis, por su mensaje y su saludo de bienvenida. A continuación, le doy la palabra a la doctora Rebeca, quien nos da un saludo desde el Fondo Nacional de Ahorro. Bienvenida, doctora Rebeca. Doctora, qué pena, tiene el audio apagado. Perdón, perdón. Bueno, un saludo especial para todos. Carlos, qué gusto estar nuevamente en estos escenarios para contarle a todos los colombianos estas buenas noticias. Doctor Belis, para Nancy, bueno, y para todas las regionales que nos acompañan hoy, la regional Tolima, Boyacá, Casanare, Cúcuta, Nariño, Popayán, Córdoba, Sucre, Meta, Quindío. Qué bueno compartir con ustedes este escenario para el fondo y para todos mis compañeros de trabajo, Cristina, Néstor, Luznelli, que hacen y Liana, que hacen una labor tan ardua en el fondo para que más colombianos tengan vivienda. Gracias, doctora Rebeca, por sus palabras. A continuación, me permito dar el uso de la palabra al doctor Carlos Alberto Ruiz, viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Doctor Ruiz, el escenario es suyo. Bienvenido nuevamente. Me bajo, creo que acá, ¿no? ¿Aquí arriba? Creo que ahora sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor, perfecto, lo escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, no, muy buenos días a todos, a todo el equipo de Camacol, a todos los del Fondo Nacional del Ahorro que nos permitieron y nos invitaron a este espacio para contarle a toda la audiencia sobre jóvenes propietarios. Yo creo que esta es una iniciativa muy interesante que se hizo de manera conjunta desde todo el gobierno nacional, muchas entidades. Aquí está el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo Nacional de Garantías, está la Consejería para las Juventudes que participó en la estructuración de la propuesta. Y la idea es justamente lograr que cada vez más jóvenes cumplan el sueño de tener una vivienda propia. Nosotros queremos que cada vez tengan más posibilidades de acceso, que así tengan ingresos regulares, tengan ingresos irregulares, tengan distintas condiciones que puede ser en el proceso de inserción del mercado laboral de los jóvenes, no tengan y no sean ajenos a cumplir ese sueño de tener una vivienda propia. Entonces, si quieren, vamos a proyectar de una vez la presentación que les tenemos preparada. Ahí me confirman cuando la estén viendo. Listo, creo que ya se está... Ya, listo, vice, ya está proyectando. Listo, perfecto. Entonces, listo, creo que es el cosito que no está. Y ya, ahora sí creo que ya está funcionando. Listo. Entonces, desde el gobierno nacional se han logrado, yo creo que bastantes avances para facilitar el acceso a una vivienda, en general para toda la población colombiana. Y ese es un primer elemento que a nosotros siempre nos gusta destacar, porque esto no ha sido un trabajo ni de un solo año, no ha sido un trabajo de los últimos 2 años, eso ha sido un trabajo que se ha venido construyendo probablemente durante los últimos 10 años y en particular en mi casa ya durante los últimos 5 o 6 años. Eso ha sido un trabajo progresivo con todos los actores del sector que han trabajado en función de un programa que le ha facilitado a muchas familias colombianas poder tener un acceso a una vivienda. Gracias a ese aumento en el ritmo de asignación, podemos decir que la última semana se asignaron 1.659 subsidios. Y yo recuerdo que pues la última semana, con todas las dificultades, todos los problemas, los colombianos siempre han seguido y han confiado en el sistema de subsidios y en la política de vivienda para adquirir y cumplir el sueño de ser propietarios. Eso mismo a nosotros nos pasó el año pasado, que fue un año donde se sintieron los efectos más fuertes de la emergencia sanitaria, donde
teníamos dificultades y donde los colombianos siguieron confiando en el sistema y siguieron demandando vivienda, y llegamos a un año que fue el récord en el proceso de adquisición. También unos resultados que ustedes ya conocen en materia de progresividad, y es que cada vez más familias de menos de 2 salarios está accediendo a una vivienda, y este resultado me gusta enmarcarlo, porque usualmente cuando las soluciones habitacionales se dan a través de instrumentos de mercado, como es Mi Casa Ya, es un instrumento donde las familias eligen su vivienda, donde eligen con quién hacer el proceso de crédito y cuáles viviendas comprar. Esos instrumentos de mercado siempre van a tener un reto, que es la focalización, y es poderle llegar a los que más lo necesitan. Y yo creo que ahí hay un resultado que también es bien interesante, y es poder bajar y llegar a las familias de menos de 2 salarios. Unos subsidios que han llegado a más de 27 departamentos y a más de 229 municipios. Eso, digamos, son cifras de este año. El año pasado fueron más de 400 municipios, y eso ha sido como la evolución de lo que ha sido Mi Casa Ya. De los 100.000 subsidios ya se han consumido más de 55.000. Eso yo creo que es un dato bien interesante, porque justamente el anuncio de los 100.000 bis, o sea, de los 200.000 y su componente, que son los 100.000 bis, se hizo el 26 de mayo del año pasado. Y hoy estamos a junio, hoy es 1 de junio, estamos prácticamente un mes, ha pasado un año, perdón, desde el anuncio, y en un año haberse consumido casi 55.000 subsidios, yo creo que es una cifra impresionante de la demanda de subsidios que están teniendo, nuestros subsidios. Nosotros, pese al anuncio de los 200.000 subsidios, ahí no paramos, y ahí queremos seguir facilitándole la vida a los colombianos para que puedan hacer ese proceso de adquisición. Y miren que un tema muy interesante, y es que las medidas que nosotros, en las que seguimos trabajando y en las que vamos lanzando, todas van articuladas con el sistema de subsidios de Mi Casa Ya. Y esto también va a pasar con jóvenes propietarios, y va a pasar en general con las medidas adicionales que se van lanzando, y es que partimos de un modelo de base que es Mi Casa Ya, y sobre ese se van metiendo y se van incorporando más alternativas. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras que ya es del 2019 y que ya tiene un número muy importante de asignaciones de subsidios? La concurrencia de subsidios. Aquellas familias que ganan menos de 2 salarios mínimos, que tienen acceso a una caja de compensación, puede sumar el subsidio de la caja con el subsidio del gobierno nacional. La segunda, que es una relativamente reciente, pero que es de las más importantes para facilitarle el acceso a una vivienda para las familias de menores ingresos, y es la relación cuota sobre el ingreso, y es permitir que la cuota pase del 30 al 40% como porcentaje del ingreso. ¿Esto qué significa? Esto significa que si una familia venía ganando 1 millón de pesos y venía pagando, supongamos, un arriendo de 450.000 pesos, las entidades financieras no podían otorgarle el crédito si la cuota le quedaba en 380.000 pesos. ¿Por qué? Porque el máximo valor de cuota que podía pagar era 300.000 pesos. Entonces, al ser 380.000, estar por encima de esos 300.000, simplemente no podía hacer la originación de crédito. Pero era una familia que venía pagando 450.000 pesos de arriendo. Quiere decir que se le iba a bajar el valor que pagaba por la cuota, o sea, la carga financiera sustituía el arriendo por la cuota de su vivienda, pero no lo podía hacer por esa restricción. Al aumentarla del 30 al 40%, esta familia ya va a poder acceder a su vivienda y pagar una cuota, en este caso, de 380.000 pesos. Entonces, ese es el beneficio, este es el beneficio que tiene la relación cuota-ingreso, y es que permite que hayan muchas familias de bajos ingresos, que es sobre todo donde la relación del arrendamiento sobre el ingreso mensual es más alto, y puedan hacer esa sustitución del arriendo por la cuota de su vivienda. Y en este momento, a partir de la aprobación de la ley de vivienda que se hizo el año pasado, y ya la promulgación que se hizo en el mes de enero, ya el gobierno tiene facultades para poder ampliar o modificar los plazos máximos de los créditos hipotecarios. Esta es una medida que se está analizando en este momento con el sector Hacienda, y que también puede terminar de completar y facilitar aún más las condiciones de acceso a los hogares para un
una vivienda. Entonces, un primer elemento que me gustaría destacar es que acá se está construyendo sobre la base de Mi Casa Ya una institucionalidad, unas herramientas complementarias que hacen que cada vez sea más fácil poder cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Y aquí quisimos hacer primero un zoom en los jóvenes y es analizar qué significa, cuál es el papel que tienen los jóvenes en el mercado hipotecario. Entonces, un primer elemento es qué porcentaje, digamos, los que están entre 18 y 28 años tienen en respecto a la población total. Son alrededor del 18-19%, 18,5%. Pero miren que pese a ser el 18,5%, duplican su participación cuando son compradores de vivienda de interés social. Entonces, este segmento de jóvenes ya compran el 41% de las viviendas de interés social. Quiere decir que en este momento, con lo que actualmente está, hay unas muy buenas posibilidades de que tengan acceso a una vivienda de interés social. De hecho, el tercer elemento que me gustaría destacar es que de esos compradores jóvenes que compran vivienda de interés social, la mitad lo hace con subsidio. Entonces, los subsidios hasta este momento dan unos incentivos y este es digamos, un grupo poblacional que en este momento tienen un papel protagónico, sobre todo en el mercado de vivienda de interés social, que están haciendo su proceso de adquisición más del 40% y la mitad lo hacen con subsidios. Sin embargo, creemos que para nosotros no es suficiente, sobre todo porque nosotros quisiéramos que si un joven está teniendo unos ingresos, está pagando un arriendo, no tenga dificultades para hacer la sustitución entre eso que paga de arriendo por la cuota de su vivienda, que pueda pensar en la vivienda como ese activo de largo plazo, ese activo que puede no solamente ahorrar unos arriendos, sino también empezar el proceso de construcción de un patrimonio familiar. Y ahí nosotros hicimos un ejercicio de escuchar cuáles eran las principales dificultades que podían haber respecto a los jóvenes al proceso de adquisición, ese grupo que no está pudiendo acceder a cumplir el sueño de tener una vivienda. Y lo que más se destacaban eran 3 razones. Nosotros, la primera razón, por supuesto, era un tema asociado al ingreso, a las medidas de mercado laboral, que de hecho el gobierno nacional está participando también de manera activa, como el subsidio del 25% a la nómina, digamos, para los empleadores que contraten jóvenes de ese grupo poblacional, que la cuota era probablemente muy cara, la cuota mensual para los ingresos mensuales que tenían los jóvenes respecto al resto, digamos, del grupo poblacional. Un segundo elemento era el tema de la construcción del historial crediticio, y a veces el requerimiento de garantías adicionales o de un fiador para poder hacer el cierre del crédito hipotecario. Y un tercer elemento que parece menor pero no lo es la información sobre las facilidades que hay en este momento para poder adquirir una vivienda propia. Yo creo que, y en esto todos debemos ser muy insistentes en seguir comunicando las facilidades que hay para en este momento ser propietarios. Yo creo que se ha hecho un trabajo importante comunicándolo, los ritmos de absorción de subsidios son importantes, pero aquí no toca parar, acá toca seguir contando que sí se puede ser propietario, sí se puede cumplir el sueño de tener una vivienda propia, y en ese sentido es importante reforzar el mensaje y facilitar las condiciones para poder adquirir la misma vivienda. Entonces, ahí el gobierno nacional lanza Jóvenes de Propietarios, un programa que se ampara sobre los subsidios del gobierno nacional y da ciertas facilidades adicionales para que puedan adquirir una vivienda. Entonces, les había dicho 3 razones. Un primero, asociado al valor de la cuota, al tema de la cuota respecto a lo que se pagaba de arriendo. Un segundo elemento respecto al historial crediticio o al historial crediticio o a la falta de pronto de un fiador, y un tercer elemento, un tema de información. Y esos son los 3 ejes de Jóvenes de Propietarios. Estos 3 ejes, el primero, liderado por el Fondo Nacional del Ahorro, que es unas condiciones preferenciales en el crédito hipotecario. La segunda, liderada por el Fondo Nacional de Garantías, que es justamente una garantía subsidiada para los jóvenes que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y tercero, el acompañamiento personalizado en todo el proceso, que eso está sobre todo con Colombia Joven
y es para que justamente este proceso de acceder a la información sea mucho más sencillo, de seguir comunicando estas facilidades que hay para poder acceder a los subsidios y a poder acceder a jóvenes propietarios. Y estos instrumentos son complementarios a los que ya tienen todas las familias colombianas, que es en el marco del programa de los 200.000 subsidios. A mí me gusta hacer mucho énfasis en eso, porque justamente es cuando uno combina todos estos instrumentos, es que se nota de manera significativa el cambio en las condiciones financieras y en las condiciones de acceso de una vivienda. Entonces, vayamos por este primer elemento, que es el de las condiciones preferenciales del crédito hipotecario. Acá también me gustaría hacer una mención a la doctora Cristina, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, y es que justamente con el fortalecimiento de los estados de resultados del Fondo Nacional del Ahorro, con el cambio en las ganancias, en eficiencia, en la administración del gasto y la composición de los ingresos, es justamente con lo que se pudo fondear este programa. Entonces yo creo que eso también es el resultado de un esfuerzo, de un trabajo muy serio y muy disciplinado de la doctora Cristina, que permite que justamente esas eficiencias que tiene el Fondo Nacional del Ahorro se las pueda trasladar a las familias colombianas y en este caso a una población tan importante como los jóvenes. Entonces, ¿cuáles son las condiciones y cuáles son las condiciones de tasa de interés en el Fondo Nacional del Ahorro para este primer segmento? Entonces, las tasas de interés del mercado, están del orden del 10.7, del 11.5, en algunas condiciones algo más bajito, pero digamos que ese es el rango promedio en el que se mueve ya todos los créditos hipotecarios. En el Fondo Nacional del Ahorro va a arrancar desde 6.8 en adelante. Pero quiere decir que hay algunos jóvenes que pueden tener tasas de interés efectivas del 7%. Y aquí me gustaría, o 6.8%. Y me gustaría hacer un énfasis de que esta tasa de interés no es sustituta del subsidio a la tasa que da el gobierno nacional, sino que es complementaria. Eso en la práctica, ¿qué significa? En la práctica significa que van a haber jóvenes que van a poder tener tasas efectivas anuales del 2.8%, del 3%. Eso es una tasa increíblemente baja para el histórico de Colombia y que va a permitir que justamente durante 7 años prácticamente no pague mayores intereses por la adquisición de la vivienda y que pueda en el pago de la cuota ir amortizando el valor del crédito. Entonces ese es un primer elemento, un elemento de tasa de interés, un elemento palpable, donde se ve no solamente una reducción en la tasa, sino que se puede complementar con la tasa que da el gobierno nacional. Un segundo elemento, los jóvenes nos decían, aquellos, por ejemplo, que no están, que ya no cumplen las condiciones, por ejemplo, para acceder a un subsidio, y es que no pueden comprar vivienda porque la cuota inicial es muy alta. Entonces, imagínense una casa de 100 millones de pesos, tener 30 millones de pesos en el bolsillo para poder pagar la inicial, o 20 millones, si nos fuéramos ya al tope bis, 20 millones, seguía siendo una restricción importante para poder hacer la adquisición. En este caso, si tuvieran subsidio en mi casa ya no habría problema porque el subsidio es de 27 millones al ganar menos de 2 salarios y ya podría ser el proceso de adquisición. Pero sin subsidio, ahorrar eso de la cuota inicial era una restricción importante. Entonces aquí también es que el segundo elemento es que el porcentaje a financiar puede ir hasta el 90%. Prácticamente haciendo que para comprar una vivienda de 100 millones solamente se requieran 10 millones de inicial y se pueda financiar el otro 90%, que si uno junta eso con una tasa de interés preferencial, facilita también las condiciones para que puedan acceder a una vivienda. ¿Cuáles son las condiciones? En este caso, jóvenes menores de 28 años para compra de una vivienda BIS, y es para actuales y potenciales afiliados del Fondo Nacional del Ahorro. En las cuentas decían que más o menos jóvenes que tuvieran un perfil de crédito para hacer el cierre financiero y que pudieran adquirir una vivienda con jóvenes propietarios era del orden de los 140.000 jóvenes. Pero no quiere decir que esté restringido a ese grupo ya amplio de los 140.000, sino también un potencial afiliado, alguien que lo haga a través del ahorro voluntario contractual o lo haga a través del traslado de cesantías, va a poder iniciar el proceso y acceder a estas tasas preferenciales. Entonces, listo.
Entonces, aquí me gustaría ver qué significa jóvenes propietarios a través de un ejemplo. Jóvenes propietarios significa, imaginémonos un hogar que le falta 109 millones de pesos para poder comprar la vivienda. Eso depende de cuál sea el monto final de la vivienda. A la cuota inicial le faltan 109 millones de pesos para financiar. Y lo va a hacer a una tasa de interés de mercado, 10.7%. Bajo esas condiciones, la cuota sería 1.068.000 pesos. De hecho, con esa cuota prácticamente, teniendo en cuenta el debt to income, digamos esa relación cuota-ingreso, solamente alguien con unos ingresos superiores o cercanos a 3 millones de pesos podría hacer ese crédito. Entonces miren que en condiciones de mercado, con la tasa del 10.7 y a financiar 109 millones de pesos, prácticamente nadie que gane menos de 3 millones podría acceder a esa vivienda. Ese es un primer elemento, sin ningún apoyo del gobierno nacional. ¿Cómo es el efecto de Mi Casa Ya? El efecto de Mi Casa Ya bajaría la cuota de ese 1.060.000 pesos a 602.000. ¿Por qué baja el monto a financiar? Recuerden que baja el monto a financiar porque están los 27 millones de subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, con 27 millones y 4 puntos menos a la tasa de interés. A ambos efectos baja 600.000 pesos la cuota. Si nosotros lo hiciéramos, aquí esto es tasa fija en pesos, o sea, y la cuota es la misma todos los periodos, bajaría ya incorporando el efecto de jóvenes propietarios de la reducción de la tasa de interés a 440.000 pesos, 441.000 pesos. Entonces miren que es una reducción prácticamente del 60% de la cuota respecto a las condiciones normales de mercado. Una reducción significativa en el valor mensual que tienen que pagar los jóvenes. Y eso que no solamente este es un esquema de amortización, digamos que un poco más claro, porque se paga lo mismo cada mes, pero si incluso se hiciera el escenario en VR a 30 años, bajaría aún más la primera cuota. Si no estoy mal, la primera cuota en ese caso sería un poco por debajo de los 300.000 pesos. Lo que pasa es que esa podría ir aumentando en el tiempo y por eso es un poco menos clara. Pero miren que haciendo la misma comparación, el efecto de Mi Casa Ya y el efecto adicional que tiene jóvenes de propietarios. Pero ya cuando uno junta todos esos efectos, termina un joven pudiendo comprar una vivienda de un valor importante, digamos, porque miren que ya en este caso, si es una vivienda de más de 100 millones, no es una vivienda ni tope VIP, sino ya está muy por encima del tope VIP y ya cercana al tope de vivienda de interés social con 440.000 pesos. Este es el efecto importante de jóvenes de propietarios, la reducción significativa que nosotros vamos a tener en la cuota para poder acceder, para que los jóvenes puedan acceder. Aquí están más escenarios, entonces miren cuando es un crédito en valor de la vivienda de 80 millones de pesos, cuando es full a una tasa del 10.7, cuando es de 100 millones y cuando es una vivienda de 120 millones. Entonces miren cómo se va observando esta reducción en la cuota. Entonces, esos son como varios ejemplos, por supuesto, aquí estos son ejemplos de referencia, y aquí también me gustaría hacer claro que la tasa de interés sea desde 6.8%, no quiere decir que todos los jóvenes vayan a acceder a una tasa de 6.8%, algunos van a acceder a una tasa del 7, del 7.5, incluso algunos del 8, dependiendo sobre todo del perfil de riesgo. Eso sí que es claro también, que para todos esos segmentos el fondo hizo una reducción en las tasas de interés. Entonces quiere decir que antes de jóvenes de propietarios, eso sí, la tasa era más alta de lo que actualmente le va a tocar la tasa de interés, ajustándolo por el perfil de riesgo. Segundo elemento, la garantía del Fondo Nacional de Garantías. Entonces es un segundo elemento que nos parecía bien importante y es justamente poder facilitar aún más la compra sabiendo que el gobierno nacional va a ser el fiador
de esas adquisiciones. Y aquí también me gustaría hacer como una aclaración adicional, y es la garantía facilita las condiciones para los jóvenes, digamos, es valga la redundancia, una garantía adicional, el gobierno sirve de fiador, pero no quiere decir que todos los desembolsos o que todas las operaciones que se hagan en jóvenes de propietarios deben tener garantía. No es un requisito para poder acceder a la tasa preferencial del Fondo Nacional del Ahorro, sino ¿cuál es la función de la garantía acá? La función de la garantía es cuando se hace el estudio de crédito y de pronto falta ese elemento adicional, falta esa salvaguarda, falta ese fiador, se incorpora la garantía. Lo que quiere decir que uno puede tener muchísimas operaciones y tan solo un porcentaje de ellas vengan con garantía, que sería como la administración más eficiente de las mismas. Entonces, este es un segundo elemento que permite que aquellos que no tengan cierre financiero, pero no por una condición de ingreso, sino sobre todo por un tema de información crediticia, puedan complementar el proceso de originación a través de la garantía. Y un tercer elemento, el acompañamiento personalizado en todo el proceso. No solamente a través de los canales comerciales del Fondo Nacional del Ahorro, sino también un proceso que desde la Consejería de Juventudes para seguir comunicando y seguir mostrando estos beneficios y que más jóvenes se animen a adquirir una vivienda a través de jóvenes de propietarios. Entonces, acompañamiento en el proceso de solicitud del subsidio, en la solicitud de la garantía, en la solicitud del crédito, hacer todo, contar como todas las facilidades, todas las dudas. Muchas veces no se accede a los subsidios justamente porque no se tiene toda la información de cómo acceder. Cada vez trabajamos para que sea más fácil el proceso, para que sea más rápido, pero tenemos que seguir trabajando en comunicar el mensaje y en poder facilitarle la vida a nuestros jóvenes para que puedan acceder a una vivienda. Entonces, aquí un pequeño video. Si quieren, ya lo podemos. Y ganas de cambiarlo todo también. Naciste valiente. Viniste a borrar del futuro y no podré. Los no merezco. Los quizás no. Viniste a abrir tus propias puertas, a subir tus propias escaleras, a dejar entrar tu propio sol. Naciste valiente. Después de mis pies, confío en ti. Hagas lo que hagas. Decídete. Es hora de comprar una vivienda. Listo. Entonces, yo creo que lo importante también es entonces ya empezar a escuchar las preguntas que tengamos respecto al programa, las contestando y volverlo un conversatorio. Muchas gracias. Listo, listo. Bueno. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, Señor ministro, muchísimas gracias por su maravillosa intervención. Para nosotros siempre será un placer cuando ustedes llegan con esas tan buenas soluciones para los jóvenes de este país, soluciones de vivienda con las cuales todo Camacol a nivel nacional está completamente comprometido. Muchísimas gracias nuevamente, señor ministro. Vamos a tener algunas inquietudes, pero entonces vamos a darle la palabra en este momento a la doctora Rebeca del Fondo Nacional del Ahorro, quien nos va a compartir también una importante información. Bueno, gracias. Dice Carlos, pues es que usted es nuestro mejor vocero aquí, mejor explicación no ha podido dar. Nos dejó sin palabras porque realmente todo está ya dicho.
Esta iniciativa realmente del gobierno, que el fondo la acompañó con la generación Fondo Nacional del Ahorro, llega en un muy buen momento, unas muy buenas noticias para decirle a los jóvenes que ya, llegó el momento de tener vivienda, porque con estas opciones realmente es imposible no comprar vivienda. Hoy, como usted lo mencionó en su presentación, pues se define el producto para jóvenes, básicamente para aquellos jóvenes que son menores a 29 años, pero que además tengan una vocación de ahorro, que para nosotros es muy importante. Los jóvenes, uno tiene que soñar, y para llegar a feliz término de esos sueños, uno tiene que proyectarse hacia esos sueños. ¿Cómo nos proyectamos? Con la cultura del ahorro. ¿Cómo lo debemos hacer? A través de nuestras cesantías y a través de nuestras cuentas de ahorro contractual. ¿Por qué? Porque esto es como la ruleta. Aquí todos ponen. El gobierno ha puesto una porción muy importante. Fondo Nacional del Ahorro, como usted lo dijo, ha venido haciendo un esfuerzo inmensamente grande, porque hoy en día el fondo, como usted lo mencionó, por todas nuestras eficiencias, tenemos la tasa más baja del mercado. Al tener la tasa más baja del mercado, le permite a más población llegar al sueño, y en especial hoy a estos jóvenes. Se amplía la financiación que veníamos desde el 80%, que de hecho es una muy buena financiación, llegamos hasta el 90%, vamos a financiar en pesos y en UVRs, y pues obviamente la reducción de la tasa, además de estas tasas, como usted dijo, desde el 6.8 llegamos a una reducción de 70 puntos básicos adicionales en nuestras tasas. Esto realmente es muy importante. Aquí también las parejas jóvenes pueden comprar en pareja, pueden hacer su crédito conjunto. El único requisito es que los dos tengan menos de los 29 años y pueden aplicar a su crédito. Las afiliaciones, como les decía, pues estas afiliaciones se pueden hacer a través de cesantías. Muchos jóvenes ya están vinculados con la empresa privada, con el sector gobierno. Lo único que tienen que hacer es realmente, para poder accesar al crédito, es trasladar sus cesantías o sencillamente hacer su ahorro a través de las cuentas ABC. Llegamos a más jóvenes, y los jóvenes hoy están en el mundo de la tecnología, y el Fondo Nacional no es ajeno a esa tecnología. Hoy tenemos en el fondo todas nuestras plataformas habilitadas para que los jóvenes puedan entrar, puedan hacer sus simulaciones, además puedan llegar por nuestro call center, puedan llegar por la página, puedan hacer sus simulaciones. Nosotros somos una entidad que tiene 52 años de experiencia, estamos en más de 56 puntos de atención, y adicionalmente, pues ya no solamente tenemos los puntos de atención, tenemos nuestros canales virtuales, sino que adicionalmente el fondo está llegando a los jóvenes y a toda la población a través de nuestra móvil de los sueños. O sea, que llegamos con la móvil de los sueños a todas las poblaciones marginales, a los municipios, en todas las grandes ciudades. Pero aquí además quiero mencionar que esta juventud que nace con la tecnología entra a la página. Tenemos nuestro fondo en línea. Tenemos además el app del Fondo Nacional del Ahorro. Además, nuestro call center. Y como si fuera poco, pues tenemos también asesores en línea. O sea, que el que no tenga vivienda hoy es porque no la quiera tener, esos subsidios maravillosos. Y como les dije hace un momento, realmente aquí todos estamos haciendo un gran esfuerzo. El gobierno nacional ha hecho un gran esfuerzo.
Nosotros en el fondo nos hemos unido en términos de la tasa, ampliar el porcentaje de financiación. Las constructoras, a quien quiero hacerles una mención especial, se nos ha unido en estos proyectos porque, pues yo les digo, financiar el 90% nosotros y ellos solamente aceptar un 10% de cuota inicial, están haciendo un esfuerzo financiero grande, ¿sí? En pro de que más colombianos tengan vivienda. Y pues realmente aquí también todos estos jóvenes también deben hacer un aporte, y es un aporte que va a ser solamente del 10%. Miren, aquí estamos reflejando las tasas. Nosotros tenemos tasas diferenciales tanto en UR como en pesos y los segmentamos de acuerdo a ingresos que tenga el afiliado. Entonces, pues, doctor Carlos, es que usted realmente lo explicó también, es nuestro mejor vocero. No sé, yo creería que Luz Nelly ahora nos puede detallar un poquito cómo accesar a esos productos del Fondo Nacional del Ahorro, cómo llegar a las cuentas ABC, cómo hacer los traslados de cesantías. Luego, realmente, pues hago la intervención corta para que tengamos un poco más de detalle y los jóvenes pues nos puedan hacer las preguntas para podérselas despejar. Adelante, Nelly. Bueno, muy buenos días, doctora Rebeca. Buenos días a todas las personas que están conectadas en este Facebook Live, a Camacol, a su presidente, a todos. Y le doy la bienvenida también a todos los constructores de nuestra región, de todas las regiones que están conectadas acá. Sin ellos, pues yo creo que no sería posible también este gran programa. Muy contentos. Yo creo que es un propósito grande que tuvo el gobierno nacional con nuestros jóvenes, de poder hacerlos propietarios y poder tener esa visión de futuro para que ellos puedan de una vez empezar a tener y a cumplir ese sueño. Yo creo que todos trabajamos por ese sueño, todos estamos en este momento pues trabajando, y nosotros lo que decimos es tener la casa es prácticamente que un lujo. Pues no va a ser un lujo porque ya prácticamente se nos va a dar la facilidad, y sobre todo a estos jóvenes que hoy arrancan. Nosotros, dentro de nuestros productos principales, para todas las personas que están preguntando por el Facebook, que de pronto han ido a algunas entidades del fondo, algunas oficinas, y la semana pasada se estaban escribiendo porque las características como tal, hasta ahorita las estamos exponiendo, y pues estas personas ya van a encontrar el producto para poder inscribirse, para poder abrir sus ahorros, y pues vamos a identificar las dos formas en las cuales los jóvenes y las personas que puedan inscribir y poder hacer esta vinculación al fondo. Tenemos dos formas de vinculación al Fondo Nacional. Una son las cesantías, que son las que nosotros como fondo manejamos a entidades públicas y privadas. Igualmente, el ahorro voluntario para aquellas personas que no pueden acceder, digamos, no son formales, que no tienen, digamos, la parte de prestacional. Entonces, por cesantías, tenemos dos formas, y es la parte de afiliación, cuando la persona ingresa a una empresa y pues inicialmente de una vez se afilia al Fondo Nacional del Ahorro para que sus cesantías sean depositadas allí en el fondo en febrero. Cuando la persona ya tiene cesantías en algún otro fondo, lo más importante solamente es firmar un traslado. Lo estamos haciendo, ojo, virtual también lo estamos haciendo. Tenemos unas personas dedicadas a atender a todo lo que son nuestro público, nuestros afiliados, en forma virtual, y nosotros les enviamos este formulario. Las personas solamente lo diligencian, lo firman y nos envían en forma virtual o en los puntos. Pero acá en Ibagué queremos hacer también algunas campañas en algunos sitios abiertos para que esta promoción pueda hacerse a nivel, digamos, más abierta. El ahorro voluntario es aquellas personas pues que no tienen pues la vinculación de cesantías a una empresa formal,
y exclusivamente, digamos, lo podemos estar manejando también con la parte independiente. No quiere decir que las personas que no trabajen puedan, digamos que trabajen, no puedan abrir su ahorro también. Pero este ahorro involuntario, este ahorro voluntario lo diseñó el fondo para que las personas que tengan, digamos, son independientes puedan hacer esa cultura de ahorro. Entonces podemos hacerlo también por un ahorro voluntario. ¿Cómo se vincula? Como les estaba diciendo, pues nosotros manejamos todo lo que son las cesantías de los trabajadores del sector público y privado que cuentan con un contrato laboral y que devengan un salario, y allí cada año se depositan sus cesantías. Pues lo que les estaba comentando, la parte de cómo diligenciarlo, nosotros lo hacemos en forma virtual, vamos a dejar nuestros teléfonos ahí, en el fondo también podemos atenderlos acá en todas las ciudades digamos, del país, como lo dijo la doctora Rebeca, tenemos diferentes puntos y podemos allí también atenderlos. Y también si ya tienen las cesantías en algún fondo, no solamente es firmar el traslado, nosotros mismos digamos, lo hacemos, lo enviamos a los fondos, dura más o menos 45 días en el traslado de cesantías entre los fondos. Vamos a hablar de ahorro voluntario para aquellas personas independientes que quieran vincularse en el fondo, que no tengan, no estén trabajando en una empresa o sean personas que tengan su negocio, las personas que trabajan, que alternan el estudio de pronto con algunos fines de semana, que puedan tener un ingreso y que ese ingreso se convierte prácticamente en algo fijo para poder, digamos, tener esa cultura de ahorro. Este ahorro voluntario tenemos dos clases de ahorro. Esos dos ahorros, una es la persona que, digamos, es independiente, que tiene un perfil, que no tiene un contrato de trabajo. Lo puede hacer esto por 12 meses con un ahorro mensual donde la persona se fija una cuota que mínimo, la cuota son 100,000 pesos, es el 10% de pronto de lo que la persona también digamos, dice ganarse en un mes, pero mínimo 100,000 pesos. Se firma un contrato por 12 meses donde la persona va a estar depositando este dinero mensual digamos, se establece que los 5 de cada mes voy a consignar, son los 5 de cada mes. No puede, digamos, atrasarse porque el sistema hace un barrido, digamos, diario, donde esa persona que consigna los 5, si consignó el 4, pues el sistema no lo va a tomar y al final el sistema le está dando un puntaje que son 400 puntos. Esos 400 puntos le da derecho al crédito a los 12 meses. Tenemos el ahorro voluntario con condiciones especiales o el plus. Está diseñado para personas dependientes, las personas que tienen un trabajo y que quieran ahorrar alternado a sus cesantías, porque yo tengo, digamos, el sueño de tener mi casa al final de año, entonces quiero empezar a ahorrar para el tema de escrituración, de todo lo que se viene para el tema de cuando uno compre su casa. Entonces estas personas también pueden hacerlo. A los pensionados también pueden hacer este ahorro plus y más fácil. Igualmente los independientes bancarizados que declaren renta o que hayan suscrito contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión. Esos contratos de prestación de servicios, pues a aquellas personas que de pronto trabajan y les hacen su contrato a un año y al final de año, digamos, se les vence, pero que presentan estos contratos, la persona puede hacer el ahorro más rápidamente, consigna el 10% consigna lo correspondiente a un salario mensual y puede depositar este salario, sea en un mes, 2 meses, según el flujo de caja de esa persona, según el ahorro, lo puede depositar en el Fondo Nacional del Ahorro en una sola consignación, que sería el ahorro plus, y lo puede repartir entre de 1 a 12 meses como quiera, o sea, 1, 2 meses, 3 meses, puede ser el pago bimensual, trimestral, lo correspondiente a un salario de la persona mensual. ¿Qué ventajas tiene de tener un ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro?
pues como ya le decimos, permite la cultura de ahorro y alcanzar sus metas. O sea, la meta en este momento lo más grande es pues poder tener ese crédito que el fondo les puede dar a través de este ahorro voluntario. La posibilidad de adquirir su vivienda nueva. Nosotros estamos prestando para vivienda nueva, usada, para construcción en lote propio, para mejora de vivienda o compra de cartera hipotecaria. El fondo no cobramos nosotros por la administración del retiro del ahorro, ni la administración de esta cuenta, no tiene ningún costo. Igualmente también reconoce el intereses sobre el dinero ahorrado. O sea, su ahorro no le va a perder su valor en el tiempo que lo tiene ahí, porque va a generar unos intereses. Algo muy importante y es el tema de los subsidios. Pues hay algunas personas y nos hemos dado cuenta en muchas visitas a empresas, que hay gente que ni siquiera conoce el tema de los subsidios, y lo que decimos, hoy tener casa prácticamente claro, es prácticamente que desconocer todo lo que el gobierno en este momento está otorgando. Yo digo que el gobierno que otorgó en este momento subsidios que nunca habíamos visto, solamente dejar unir los dos subsidios de mi casa, ya hay cajas de compensación, nunca se había visto. Y yo creo que es una ventaja grandísima, más todo el resto de subsidios que vienen ahí agregados. El subsidio de mi casa ya corresponde, dependiendo el salario de la persona, están diferenciados los subsidios. Cuando la persona tiene hasta 4 salarios mínimos, o sea, los subsidios van de 0 a 4 salarios. O sea, la persona que gane hasta 3.634.000 puede tener subsidios. Pero hay un rango que diferencia, y es el rango que va entre 0 y 2 salarios, que tiene un subsidio de 28 millones, y el segundo rango es de 27.255.000, y el segundo rango es de 18.170.000. Estos subsidios se dan tan pronto la persona tenga aprobado su crédito en una entidad financiera. Además, también se está dando en ese momento de jóvenes propietarios, se da el subsidio de la tasa FRESH entre 0 y 2 salarios mínimos. Entonces, la tasa FRESH es otro subsidio que es aplicado a la tasa, como lo explicó el viceministro, donde la persona se le baja muchísimo la tasa, la cuota que va a pagar mensual, y es aplicado dependiendo también de su ingreso y dependiendo del tipo de vivienda que escoja. Hay puntos entre 5 y 4 puntos que otorga la tasa FRESH para poder en este momento, digamos, a ser aplicado a su crédito. Vamos digamos, a hablar un poco del subsidio Novis, que es aplicado para aquellos jóvenes también que quieran hacer y que ganen más de 2 salarios mínimos o 4 salarios mínimos. Vamos a hablar del subsidio Novis, que es para vivienda, que va desde 135 salarios a 500 salarios mínimos. Esto quiere decir que es en viviendas entre 122 millones a 454 millones. El subsidio es sin límite de ingreso, la persona no tiene límite de ingreso. La tasa de cobertura, es por 7 años, y el valor de subsidio mensual es aplicado a los intereses de la cuota, que son 454.263 por 7 años. Entonces, en este momento tenemos en el fondo y en todas las entidades financieras donde se le otorga un crédito a una persona, esta clase de subsidios. Como fondos nosotros tenemos una gran ventaja, como se dijo anteriormente por nuestro viceministro y por la doctora Rebeca, las tasas más atractivas del mercado, y pues queremos a ustedes invitarlos a que puedan vincularse en el Fondo Nacional del Ahorro, que puedan abrir su ahorro. Nosotros vamos aquí a estar, digamos, pendientes de algunas preguntas, podemos hacerlas,
en cada regional. Nosotros estamos pendientes, digamos, de todo lo que son lo del Fondo Nacional del Ahorro para poder atenderlos y poder estar dándoles todas las explicaciones que ustedes tienen. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias, doctora Nelly, la doctora Rebeca, por la exposición de los programas que desde el Fondo Nacional de Ahorro se están ofreciendo. Ya por último, vamos a entrar a nuestra sesión de preguntas. Quisiera complementar una cosa chiquitica a lo que dijo Nancy, y es que, y ya el vice lo había mencionado, y es que en este momento ya tenemos listos para solicitar crédito 146,000 usuarios del Fondo Nacional del Ahorro. Listos, ya tienen sus cesantías con nosotros, ya tienen su ahorro contractual con nosotros. Entonces, pues 146,000 que estamos listos para recibir esas solicitudes de crédito, ansiosos de que inicie este programa y con unas posibilidades de desembolso rápidamente. Algunos de ellos ya inclusive han iniciado desde tiempo atrás su proyección de compra de vivienda y algunos ya tienen escogido su vivienda. Y qué mejor escenario este que nos acompaña aquí a Camacol y todas las constructoras con todos sus proyectos que están listos para desembolsar. Allá en Ibagué tenemos un proyecto inmensamente grande, VIP, que ya está para escriturar próximos días con una de nuestras constructoras aliadas. Y pues hoy también las constructoras también se están uniendo a esta proyección. Tenemos constructoras que nos están dando también algunos beneficios adicionales, descuentos también en el valor de la vivienda, también están asumiendo parte de los gastos notariales. Bueno, pues es que en esta pirinola todos ponen, y qué maravilla realmente. Listos ya con las puertas abiertas del Fondo Nacional del Ahorro. Quería básicamente pues hacer ese par de aclaraciones ahí. Gracias, doctora Rebeca. Sí, ya como lo han manifestado el doctor Ruiz y usted, doctora Rebeca, las condiciones están dadas, los programas, los créditos, las garantías, los constructores con los proyectos. No es sino que los jóvenes tomen la decisión y adquieran su valioso patrimonio como lo es la vivienda. Vice, vamos a entrar ya por último punto a la sesión de preguntas. Tengo unas preguntas que han hecho aquí desde el Facebook Live. Una de ellas es, cuando se habla de la tasa del 6.8%, ¿en qué sistema de amortización? ¿Pesos o VR? Esa es una tasa que está en pesos. Es desde el 6.8% en pesos. Ahí la doctora Rebeca mostró las tablas de amortización. Incluso es un poco más bajo cuando se le incorpora el VR, porque digamos que ahí está el riesgo asociado a la inflación que se puede tener en los próximos años. Entonces es desde el 6.8% en pesos, y ahí me corrige la doctora Rebeca que en VR, si no estoy mal, es desde 4.8, si no estoy mal. Sí, de acuerdo, sí señora, así es. Exacto. Gracias, doctor Ruiz. Otra de las preguntas. Hola, muy buenos días. ¿Cuánto debo tener para la cuota inicial de la vivienda? ¿Solo el 10% del valor? Miren que acá, esas son buenas noticias. Claro, si una persona, por ejemplo, tiene ingresos superiores a 4 salarios mínimos, imaginémonos a alguien que gana 5 millones de pesos y que va a comprar una casa de 100 millones. ¿Cuál es la oferta de valor para él? La oferta de valor es, ya no tiene que tener 30 o 20 millones de pesos, sino debe tener 10 millones de pesos y tiene una tasa de interés preferencial. Ahora, imaginémonos un joven que gana menos de 2 salarios, que gana 1.600.000 pesos. Y puede acceder a Mi Casa Ya. Mi Casa Ya le da 27 millones de pesos. Entonces quiere decir que no necesita tener cuota inicial. ¿Qué es lo que debería tener en ese caso? Su ahorro voluntario contractual o el traslado de cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, y con eso hace la solicitud del crédito. Entonces, mire, en ambos casos las condiciones de cuota inicial son bastante favorables. Gracias, viceministro.
Hoy los bancos tienen el procedimiento listo para ofrecerle a los jóvenes esta posibilidad. Todos los bancos hipotecarios funcionan con Mi Casa Ya. Sin embargo, estas tasas preferenciales inicialmente las hace el Fondo Nacional del Ahorro, que dice vamos a tener estos beneficios adicionales para nuestros jóvenes. Eso sí, digamos, acá también siendo completamente transparentes, un joven puede ir a cualquier entidad financiera, hacer la comparación de tasas, ver cuál es el que le ofrece la mejor cuota, cuál le da el crédito, todo lo demás, y con cualquiera puede acceder a los subsidios del gobierno nacional. Pero estas tasas en las que estamos mencionando inicialmente vienen con el Fondo Nacional del Ahorro. Pero yo Gracias. quiero adicionar una cosa ahí, Vice, y es una cosa muy importante, y es que en el Fondo Nacional del Ahorro, pues ayudamos inclusive no solamente en tasas, sino que no les cobramos estudio de títulos, no les cobramos avalúo y tampoco les cobramos ni estudio de títulos, ni estudio de crédito, ni avalúo. Entonces, eso lo está asumiendo el fondo en este momento. Entonces, además de esas tasas, pues también son unos ingresos importantes con los que muchas veces el que está comprando vivienda debe contar, pero pues aquí en el fondo pues también pues es un beneficio grande. Sí, doctora Rebeca, son valores agregados que tienen las personas que adquieren el crédito con el Fondo Nacional. Otra de las preguntas que nos hacen es, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de jóvenes no quieren tener familia por el momento, ¿es necesario tener un núcleo familiar para acceder al programa? No es necesario tener un núcleo familiar para poder acceder al programa. Incluso un joven que de pronto está viviendo con su familia y dice, oiga, me quiero independizar, quiero independizarme no viviendo en arriendo, sino viviendo de manera sola, en una casa separada, y no quiero pagar arriendo, sino tener mi propia casa. Lo puede hacer sin ningún problema, se hace la solicitud tal cual, como si fuera como un núcleo familiar. Gracias. ¿Cuánto tiempo de ahorro programado se requiere para acceder al beneficio? Ahí sí que me complementa el equipo del fondo. Se requiere un año, son 12 meses que se puede hacer el ahorro, se hace sobre una misma fecha. Sin embargo, como bien lo mencionaron en la exposición, también existen otros tipos de ahorro que son más expeditos y que pueden funcionar, como el ABC Plus. Ahí yo no sé si de pronto el equipo del fondo quiera complementar la respuesta. Sí, a ver, para las personas que no tengan un contrato de prestación de servicios y que no puedan demostrar su ahorro, su ingreso en un contrato, o que no sean pensionados, o que no sean, pueden hacerlo a través de un ahorro voluntario que es de 12 meses, mensualmente consignando el 10% de lo que la persona dice que tiene de ingresos, mínimo 100.000 pesos. Si la persona tiene un contrato de prestación de servicios, igualmente lo puede hacer en más corto tiempo y como les decía, puede ser puede ser en una sola cuota, lo puede hacer. Bueno, esta pregunta viene desde Boyacá. ¿Y el que no tiene trabajo, cómo puede acceder a la vivienda? Tal como se dice, el que no la tiene es porque no la quiere tener, pero si no llena los requisitos que está trabajando, ¿es excluyente? ¿No cree? Ese es un muy buen punto, y sobre todo porque, claro, para poder hacer el pago de hecho ni siquiera de la cuota hipotecaria, sino para hacer el pago de un arriendo, para poder hacer la adquisición de los bienes básicos, de la alimentación, del pago de los servicios. El empleo es uno de los elementos fundamentales de este proceso. Y aquí me gustaría darles como dos respuestas. Primero, es el impacto adicional que tiene estos programas en la generación de empleo. Ayer salieron los datos de mercado laboral y pese a todas las dificultades que tenemos, fue el mejor abril. Este sector fue el mejor abril en materia de generación de empleo. Si se compara con los últimos 5 años, fue un gran abril, casi 1 millón de empleos que genera este sector directamente, que si uno le incorpora los indirectos es muchísimo más, casi 3 millones de empleos. Donde el mercado, donde justamente las personas jóvenes
son empleadas por este sector, las personas que venían de pronto de condiciones informales. Este sector es un gran formalizador. Entonces, estas políticas no solamente tienen un efecto en el proceso de adquisición de una vivienda, sino también en los efectos sobre el mercado laboral. Y un segundo elemento es la respuesta que ya no viene desde ese sector, sino viene desde el gobierno nacional en apoyar con un subsidio a la nómina a aquellos empleadores que justamente contraten personas entre los 18 y los 28 años. Que yo creo que eso es un elemento adicional y un incentivo adicional para que las personas jóvenes puedan tener un empleo. Pero sin duda, digamos, el empleo es uno de los grandes retos que tenemos como país, y no solamente para el proceso de adquisición, sino para todas las demás dimensiones, donde yo creo que esta política contribuye con su grano de arena en el segmento, digamos, del mercado laboral. Y aquí quiero apoyar su respuesta para decirle pues que realmente el fondo tiene una política de crédito bien importante porque también trabaja con los informales. Nosotros no solamente trabajamos con los asalariados, pero también la población informal tiene derecho a tomar su vivienda y tiene sus ingresos. Y en el fondo tenemos la forma de cómo validar que esos ingresos, pues obviamente hay que cumplir unas condiciones financieras, pero obviamente también evaluamos esos ingresos en la informalidad, que es muy importante y que somos pues una de las entidades líderes en tomar los ingresos de informales. Yo quiero Sí, hay complementar, más. qué pena, doctora Nancy. Yo quiero complementar algo que dice también el vice y la doctora, y es que nosotros tenemos un ejemplo muy grande, y es que las personas independientes son muy juiciosas cuando abren su ahorro voluntario. Aquellas personas que aún no teniendo trabajo, tienen un negocio pequeño. Yo siempre cuando hago la exposición digo, aquella persona que tiene la venta de arepas en la esquina y que es muy juiciosa y puede, digamos, demostrar que ese negocio le puede generar un mínimo y la cuota mensual de 100.000 pesos. Eso se traduce en que la persona puede ahorrar 100.000 pesos y tiene una cultura de ahorro, y ahí se ve la disciplina de ahorro. Y la parte de que cómo certifica sus ingresos. Yo soy muy práctica y le digo a la gente, si la persona compra para este negocio de las arepas, compra el maíz, compra el queso, compra el carbón, tiene algún sitio donde esa persona comercialmente lo certifican que sí tiene digamos, ese negocio. Entonces, es muy fácil desde que uno tenga una cultura de ahorro, y además la persona, pues, lo lógico, no puede estar reportada. Están haciendo muchas preguntas del tema de vivienda VIP y vivienda BIS. Nosotros, este programa es para los dos tipos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. Gracias, doctora Nelly. Sí. Vice, las personas que están fuera del país, los jóvenes que están fuera del país, ¿pueden acogerse a este programa? Pues, contesta. Sí, contesta, doctora Rebeca. Bueno, pues la verdad, sí se pueden acoger al programa en términos de la tasa, pero no en términos del porcentaje, porque por riesgo el fondo tiene el crédito de colombianos residentes en el exterior, y pues bienvenidos porque los estudiamos, pero pues por política de riesgo vamos solamente hasta el 50%, pero sí hay una opción que se les otorgue la tasa. Gracias, doctora. Pero por porcentaje de financiación sí no alcanzaríamos. ¿A qué valor equivalen esos 400 puntos que da el Fondo Nacional de Ahorro para poder empezar a acceder a la financiación de vivienda? Bueno, en cuanto a los 400 puntos, los da es la puntualidad, o sea, como firme la persona el contrato de ahorro voluntario. Si la persona firmó inicialmente que la persona va a consignar la cuota mínima, que son 100.000 pesos, los 400 puntos los da la puntualidad que la persona tenga al consignar estos 100.000 pesos, sean 100, 200. Si la persona dice, no, es que este mes me fue bien y voy a consignar 300, lo puede hacer. Pero la puntualidad de tener, si yo me paso un mes, ya esa persona pierde un puntaje.
pero lo que les decía, es el día exacto, ni un día antes ni un día después, y cuando son fines de semana, pues tendría que consignar los viernes y no hacerlo por responsable bancario después de las 5 de la tarde, porque eso también uno se atiene y es prácticamente que al otro día que le resulta la consignación. Gracias, doctora Nelly. ¿Se puede pensar en tener una línea exclusiva del Fondo Nacional del Ahorro para este programa con el fin de dar celeridad a las aprobaciones y los desembolsos? Pues hoy todos nuestros canales están abiertos y habilitados. Realmente pues tenemos el Digiturno, inclusive tenemos Digiturnos virtuales también hoy. Con todos estos temas de pandemia, tenemos nuestra fuerza comercial y tenemos al call center, entonces realmente todas las llamadas que estamos recibiendo se están evacuando dentro del mismo día porque todos los asesores nuestros, tanto de punto de venta, porque todos nuestros puntos de venta están abiertos, nuestros canales virtuales también, y todo lo que llega al call center, pues por política se está evacuando dentro del mismo día a través de nuestra fuerza comercial. Bueno, acá hay una pregunta que si los mayores de 29 años tienen los mismos beneficios, pero creo que el programa es muy claro que va entre los 18 y los 28. ¿Es así, Vice? Sí, señora, claro, pero ahora, y me preguntan, ¿qué pasa si tengo 30 años, entonces no puedo comprar vivienda? No, por supuesto que sí lo puede Claro. hacer. Va a tener acceso a mi casa ya, va a tener los 27 millones a la inicial, los 4 El puntos subsidio a la tasa. a la tasa de interés, exactamente, e incluso unas tasas de interés muy competitivas a las que va a poder acceder. Claro, este beneficio adicional de jóvenes propietarios sí va para personas entre los 18 y los 28. ¿Qué tiempo debe tener afiliado por cesantías? Debe tener el afiliado por cesantías para poder acceder al programa. No, una vez se habilita ya queda automáticamente vinculado. Es decir, si una persona hace el traslado, mientras el otro fondo nos hace el traslado que dura más o menos 45 días, ya a los 45 días puede hacer la solicitud de su crédito. Y por ABC, pues como lo explicó Luz Nelly, pues si hace una consignación en ABC Plus, pues ya puede estar habilitado fácilmente los 60 días, que es básicamente el tiempo en que se le puede demorar entre la aprobación y desembolso. Gracias, doctora Rebeca. Perdón, doctora Nancy, yo quiero aclarar también que las personas tienen que tener mínimo 8 meses de estar en su trabajo continuos para poder acceder al crédito también, ¿no? Las personas que también laboran. Bueno, señora. Si aprueban hasta el 90% las constructoras, si aprueban hasta el 90% las constructoras, ¿aceptan esas coberturas? Sí, sí las aceptan. Pues algunas constructoras, pues de pronto dentro de su análisis financiero, pues de pronto no nos acompañarán, pero la gran mayoría, por lo menos en vivienda de interés social, sí no lo están haciendo. Pues otro de los temas importantes, pues es que los alcances del fondo van hasta más allá de vivienda bis y les estamos dando también este beneficio a la población que no tiene vivienda bis. También le estamos dando el beneficio de ir hasta el 90% y de la tasa de los menos 70 puntos básicos. Sin embargo, pues debemos contar con la anuencia de la constructora. Algunas constructoras nos acompañan, casi todas en vivienda bis, pero de pronto el 90% no les alcanza el flujo financiero del proyecto para financiar hasta el 90%. Pero en vivienda bis claramente sí. Gracias, doctora. Si compro sobre planos y la entrega está a 18 meses y cumplo los 29 años este año, ¿puedo aplicar? No, les voy a explicar por qué. Si yo tengo hoy 28 años
y escrituro y hago mi compra y escrituro durante el próximo año que ya tengo 29, el fondo le respeta las condiciones. Pero como nuestra carta de aprobación va solamente a un año, ya cuando vaya a comprar en 18 meses se le va a vencer su oferta de crédito y tiene que volver a activar su oferta de crédito porque ya se ha vencido. Pero en el momento que la activa ya tiene los 29 años, entonces ya no le aplica en el programa porque el programa es claro que va hasta los 28 años. Sin embargo, si hoy tengo 28, hoy lo radico, hoy me lo aprueba y desembolso mi crédito dentro del siguiente año, así tenga los 29 años, le respetamos las condiciones. Gracias, doctora Rebeca. Dicen, si tengo un reporte en data crédito, ¿puedo acceder al subsidio? Pues de pronto al subsidio sí, pero al crédito no, ¿no es cierto? No sé. Entonces, bueno. Doctora Nancy, pues el tema del reporte es muy claro que ninguna entidad financiera pues puede hacer créditos Sí. con esto, pero las personas en este momento pues están haciendo estos, digamos, acuerdos con los bancos. Lo importante es que puedan sanear su data crédito y dura un tiempo, pues o sea, hay un tiempo de mora que dura, por la mora que duró, dura un tiempo ahí y ya digamos cuando le entreguen su pase salvo y salga del reporte puede hacer. Listo, doctora Nelly. Bueno, aquí hay otra cantidad de preguntas, pero conocemos de los compromisos que tiene el doctor Carlos. De todas formas, pues estas preguntas las vamos a dejar aquí dentro del chat para hacerlas, las que tengan que ver con el ministerio, las enviamos al ministerio y las que no al Fondo Nacional de Ahorro para poder pues colocarlas de pronto en los Facebook de cada región y poder dar como respuesta. De todas formas, a todas las personas que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias. Al doctor Carlos Ruiz, viceministro de Vivienda, muchísimas gracias por su apoyo, su disposición para la socialización de tan importante programa, al igual que al Fondo Nacional de Ahorro, que siempre ha tenido las puertas abiertas para que todos los colombianos formales e informales puedan acceder a tener el crédito de una vivienda digna. Muchísimas gracias a todos. Feliz día y muchísimas bendiciones. Doctora Nancy, muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor Carlos, qué bueno haber podido nuevamente compartir con ustedes estos escenarios, que usted es nuestro mejor agente en el fondo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta convocatoria, de verdad. Yo creo que estos espacios son muy valiosos para seguir contando estas buenas noticias y sobre todo las oportunidades que tienen nuestros jóvenes para poder acceder a una vivienda propia. Un saludo a todos y aquí vamos a estar muy atentos para contestar las preguntas que sigan llegando a través del chat. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por su dedicación a este programa. Muchas gracias a todos y a Camacol, muchas gracias por haber participado en esta alianza grande, y a todas las regionales, muchísimas gracias, a todos los constructores, gracias por estar ahí. Bueno, gracias nuevamente y feliz día para todos. Gracias, feliz día para todos. Feliz día. Gracias, Rebeca. Gracias Nelly, a hasta luego. ustedes por la compañía. Muchas gracias a todos ustedes.